hoy hablar de un tema que es muy chocante. Pues yo pienso que el Evangelio es así. El Evangelio nos tiene que chocar para poder madurar, para poder entender, para poder aceptar lo de Dios. Y esta palabra yo se las compartí a los jóvenes, pero el Señor me sigue inquietando mucho con esta palabra. Me sigue inquietando porque como iglesia necesitamos entender. Dice la Biblia que entendemos, vemos el tiempo y entendemos, discernimos el tiempo. Vemos las nubes y va a llover. Vemos la noche anterior el cielo está despejadito y ¿qué decimos? Mañana va a ser un calor, ¿cierto? Vemos, no viene un aguacero, vemos cuando se nubla todo. Dice la Biblia, entendéis esos tiempos, pero los tiempos míos no los entienden. Entonces necesitamos entender lo que Dios está haciendo en estos tiempos. ¿Y quién necesita Biblia? Levante la mano, si me pueden ayudar con las Biblias, porfa. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y presten atención a este versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y para entrar un poquito en contexto con este versículo 52, para no leer toda la historia, se las voy a parafrasear, es cuando el Señor alimenta a los 5,000. ¿Han escuchado? Que dice que Jesús, o sea, la historia cómo comienza, ese capítulo comienza que Jesús le dijo a los discípulos, a sus 12 discípulos, vayan de 2 en 2 y prediquen el evangelio, vayan y lleven la palabra y después vuelven otra vez, y les dice, váyanse sin capa, lleven cosas ligeras, vaya prediquen. Los apóstoles llegan y él les dice, vámonos a descansar, porque pues, llegan cansados de predicar, y dice que toman una barca y se van calladitos, pero resulta que la multitud los estaba siguiendo. Cuando la multitud mira y dice, ay, ¿a dónde van? Dice que se fueron hasta allá. Cuando ellos llegaron, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar embarazadas y sin contar niños. Solo hombres habla la Biblia. Miren la multitud de personas que habían. Entonces Jesús, pues, al ver que no lo dejaron descansar, pues él empieza a predicar, empieza a hablar. Entonces los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ya déjelos ir, porque mire, se está haciendo tarde y ¿qué van a comer? Que se vayan y en las aldeas compren comida porque no tenemos. Y Jesús le dice, ¿y por qué no lo alimentan ustedes? Y los discípulos dicen, Señor, mire la cantidad de gente que es, 5,000 personas más. Y Jesús le dice, ¿qué tienen? Y él le dice, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Han escuchado? Dice que Jesús tomó esos 5 panes, esos 2 peces, dio gracias a Dios y eso se multiplicó. Resulta que cuando ya ellos terminan ese tiempo, dice que recogieron 12 cestas que sobraron de pan y de pescado. Dice que los discípulos se van en una barca y Jesús se queda orando y ellos se van. Cuando él llega, ahí les dice eso. Se asombraban y se maravillaban cuando él calmó las tormentas. Y él le dice, porque no habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos sus corazones. Esto quiere decir que los discípulos no habían no vieron, la dureza de su corazón no les permitió ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. No les permitió ver que Cristo en ese momento le había predicado la salvación a 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños, embarazadas y quién sabe cuántas personas más. Ellos no habían entendido eso porque tenían ¿qué? Dureza de corazón. Entonces Jesús viene caminando a la barca y ellos se maravillan y se asombran y Jesús les dice, pero si es que es más importante la predicación de esos 5,000 y la multiplicación que les di de pan que les di a comer a ellos. Y ustedes se maravillan porque llego en la noche. Los discípulos no habían entendido eso y eso muchas veces pasa con nosotros, ¿o no? El Señor hace muchas cosas a nuestro alrededor, nos ha levantado, nos ha sanado, nos ha transformado,
pero aún seguimos sin creer, seguimos aún con el corazón duro. Los discípulos de Jesús tenían el corazón duro, por lo cual no creían en su totalidad lo que Jesús estaba haciendo. O sea, ellos sí creían, y muchas veces nos pasa a nosotros, creemos muy poquito, pero no creían en su totalidad lo que Jesús estaba haciendo. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, ven, camina sobre las aguas, Pedro se hunde, porque no creían en su totalidad, creían un poquitico, y eso que andaban con Jesús, y eso que tenían al hombre, al tipo de moda de la época ahí al lado. Todo el mundo quería estar con Jesús y él solo escogió a los 12, y esos 12 tuvieron que vivir un proceso de creerle al Señor. Y vamos a leer ahí más adelante el capítulo 8, versículo 14 y versículo 14 al 21 del mismo Marcos. Hay un capítulo, 2 capítulos más adelante. Marcos 8 del 1 al 9. Dice, ¿cómo dice el título? Alimentación de los 4,000, o sea, otro evento parecido al de los 5,000. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pongámonos en contexto, 3 días, y me imagino que eso era bien lejos, el desierto, sin agua, sin comer. ¿Cómo estaban? ¿Qué había en esa gente para soportar eso? Ganas, pasión por escuchar a Jesús. O sea, tenían una sed y una hambre de justicia, y lo que estaba haciendo Jesús era saciándoles su necesidad. Lo que él estaba haciendo era predicándoles. Dice, pues algunos de ellos han venido de lejos, y sus discípulos respondieron. Miren, los discípulos aún no entendían, decían, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Damalnuta. Es el mismo suceso de milagro, ¿cierto? Estamos viendo lo de los 5,000 y lo de los 4,000. Ahora leamos ese mismo capítulo, pero en el versículo 14, ahí más adelantico. Dice, habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos. ¿Me siguen o se perdieron en el capítulo? ¿Sí? ¿Van bien? 8:14. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún, mira lo que le dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos le dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Resulta que cuando Jesús multiplica esos panes y otra vez esos peces para 4,000, dice que los fariseos vinieron y empezaron a discutir, a decirle, háganos milagros, o sea, querían solamente milagros. Y cuando Jesús les dice, no se contaminen con la levadura de los fariseos, les estaba hablando de que no se juntaran con ellos, y esa religiosidad y eso que ellos tenían se contagiara a ellos. ¿Y ellos qué pensaron? Que ellos no habían traído pan físico de los fariseos, o sea, no habían entendido que lo que Dios estaba haciendo era espiritual. Tenían el corazón ¿qué? Endurecido. Mire que 2 veces Cristo les dice, ustedes tienen el corazón endurecido. Seguían con el corazón duro y no veían lo que Jesús
hacía. Ahora, un corazón duro va muy ligado con mi voluntad y no la de Dios. Y ahí es cuando es el problema. He ahí el problema del ser humano. Lucha con su voluntad para seguir a Dios. ¿Por qué es tan difícil seguir a Dios? ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones radicales? ¿Por qué es tan difícil decir sí, sí y no, no? ¿Por qué es tan difícil llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo en una época donde ahorita todo se normalizó? Donde lo incorrecto es normal, no pasa nada. Donde lo correcto ahora es incorrecto y donde lo incorrecto es correcto. Donde ahorita hasta las mismas personas de la iglesia a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué es tan difícil? Porque hay un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque ese corazón endurecido no me deja a mí ver la gloria de Dios. No deja que Dios entre a él. Hay una coraza y por eso Ezequiel dice, voy a darles un corazón nuevo, ¿cierto? Les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar uno de carne. ¿Por qué el Señor habla tanto del corazón? Porque en el corazón es donde tenemos el problema más grande, es la lucha. ¿Por qué la lucha? Porque en su voluntad, porque mi voluntad lucha para tomar la decisión de agradar a Dios. Y luchamos en nuestro corazón con agradar a Dios. Y vamos a leer ahí Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 7, para que vean cómo el Señor sí habla del corazón. Un capítulo anterior, capítulo 7, versículo del 1 al 7. Dice, se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea, cuando los discípulos iban a comer y no se lavaban las manos, los fariseos los juzgaban. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Increíble, ¿cierto? El Señor se acerca y en otras palabras les dice, ustedes hablan muy bonito, pero su corazón es un endurecido. Y yo soy un convencido de que cuando Cristo vino a la tierra y Él enseñaba a los fariseos, muchos de los fariseos en su corazón sabían que Él era el Hijo de Dios, porque ellos eran escribas, ellos eran maestros de la palabra y ellos estaban esperando a un Mesías. Ellos estaban esperando, y dice la Biblia que cuando Jesús entra el día de la Pascua, ¿cierto? Dice que coge un burrito, se monta en el burrito y se va. Dice que eso lo había escrito anteriormente y dice que él iba a entrar, ¿cierto? En un burrito y lo iban a celebrar. Ellos sabían quién era. ¿Qué no les permitió a los fariseos conocer a Jesús? La dureza de su corazón. ¿Qué los llevó ellos a matar a Jesús? Se tenía que cumplir. A creer que iban a matar a Jesús, se tenía que cumplir la profecía de que él iba a morir por nosotros. Pero ¿qué llevó a los fariseos a hacer eso, a traicionarlo? La dureza de corazón. Entonces, no es que los fariseos no creyeran, ellos en el fondo sí creían, porque vemos la historia de Nicodemo, que se va por la noche a buscar a Jesús y le dice, Jesús, y empieza Jesús a decirle, es que usted tiene que nacer de nuevo, tiene que dejar de ser fariseo, hipócrita, nazca de nuevo. Y yo creo que Nicodemo no volvió a ser el mismo. Y los fariseos del fondo de su corazón lo sabían, pero la dureza de ese mismo corazón no les permitió ver la gloria de Dios. Un corazón duro no da espacio para que Dios habite. Versículo 14 del mismo capítulo 7. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que
¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, le estaba diciendo que lo que entra en el hombre no entra al corazón. ¿Entra a dónde? Porque les estaba hablando de la comida física. ¿Por qué? Porque los fariseos habían dicho que si no se lavaba las manos era cosa inmunda. Entonces Jesús les está diciendo, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón y sale de su corazón. Entonces ahí los discípulos quedan confrontados porque tenían un pensamiento arraigado a los mandamientos de los hombres. Lávese las manos antes de comer. Si fue a la plaza, llegue y lávese las manos antes de comer. Y empezaban, lave bien las vajillas, y todo un ritual hasta para comer. Y Jesús le dice, pero es que todas esas cosas no son pecado. El pecado es lo que el hombre tiene en su corazón, lo que sale de él. Dice, porque entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la letrina, o sea, por el baño. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las lascivias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde nombró ahí al diablo? No nombró. Es decisión de quién caer en esto. El hombre. ¿Por qué? Porque es la voluntad del hombre hacer esto, está en su corazón. Y por eso el Señor habla tanto del corazón. Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea que lo que usted mantiene hablando, ¿dónde abunda eso en usted? Entonces usted dice una palabra mala, un chisme, una mentira, y usted dice, ay, perdón. No, eso está en su corazón, no lo ha sacado de ahí. ¿Cómo es su trato hacia sus hijos, hacia su familia, su esposo? Donde usted se rodea, lo que usted habla, lo que sale de usted es lo que hay en su corazón. Usted no le puede buscar otra. Lo que pasa es que como fariseos, muchas veces nosotros caemos en ese fariseísmo, en esa religiosidad de querer maquillar todo. Entonces, como nos vemos sin salida, entonces empezamos a echarle la culpa al diablo, a echarle la culpa al mundo, a echarle la culpa al esposo, a echarle la culpa a la esposa, a echarle la culpa a los demás, por no reconocer que fue mi decisión. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. No reconocieron y no dejaron el orgullo que había en su corazón, sino que siguieron igual y por eso no pudieron vivir el poder de Dios. Con el corazón se cree, guarda tu corazón porque de él mana la vida, o sea, depende la vida. El Señor dice, guarden su corazón porque de las actitudes de su corazón, de lo que hay en su corazón, dependen sus caminos. Y muchas veces, ¿cuántas malas decisiones tomamos por dejarnos llevar por el corazón? Por dejarnos llevar, es que yo siento un pálpito en el corazón. Va y comete ese error en las emociones. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para perdón de pecados y para redención. ¿Dónde se cree primero? En el corazón. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, es que ustedes solamente me honran con sus labios, pero su corazón está totalmente alejado de mí. ¿Por qué? Porque en su corazón ustedes no reconocen a Dios, sino solamente con su boca. Y Jesús no le estaba diciendo eso a los fariseos por él, porque Jesús sabía que le tenían odio. Lo estaba diciendo porque él les estaba manifestando que él era el Hijo de Dios, que él era Dios en la tierra también. ¿Sí entienden? Por eso él les dice, ustedes con su boca me honran, porque llevan mucho tiempo honrándome con su boca, pero su corazón está totalmente apartado de mí. Les voy a leer aquí rápido para que ustedes no busquen, pero si lo quieren apuntar, Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Se los voy a leer rápidamente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde inicia todo? En el corazón. ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. El pecado, yo veo el pecado, inicia en mi mente con un pensamiento, lo maquino. Luego llega ¿a dónde? Y peco, porque el corazón ya me hace actuar. Por eso el Señor dice, si crees en tu corazón que usted es pecador, que la embarró, y usted lo confiesa, será perdonado
y tendrás redención. Entonces, miren que muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo lo que pasa, y eso es caer en religiosidad. Y por eso el diablo mantiene por ahí chillando en un rincón, porque todos le echan la culpa al diablo. Y él, ay, pero a todos me echan la culpa a mí. Y no entendemos que muchas veces las consecuencias de lo que vivimos son las decisiones que tomamos en la vida. Y yo quiero que seamos conscientes de esto, que mi voluntad es por un corazón duro. Siempre quiero hacer mi voluntad y la voluntad de Dios no me importa. Y eso quiere decir que hay un corazón duro. No se ha entendido lo que el Señor desea. Cuando habla ahí de que los malos pensamientos, de que todas las cosas salen del corazón, los homicidios salen de aquí, porque hay una intención. Eso no sale porque sí. Eso tuvo que haber sido maquinado. Acá, luego pasó acá y luego lo ejecuto. Y eso me lleva a mí a pensar que no hay excusas para seguir a Cristo. No hay ninguna excusa. Lo que pasa es que como empezamos a maquillar el evangelio y a echarle la culpa a los otros para justificar nuestro pecado, para justificar nuestros malos actos delante de Dios, entonces el corazón me hace actuar de otra manera, me hace actuar conforme a mi voluntad y no a lo que Dios quiere hacer. Y ahí nos escudamos siempre y sacamos excusas. No, es que para qué voy a la iglesia si tal cosa. No, es que para qué oro si tal cosa. No, y todo le vemos un problema. ¿Por qué? Porque no hay una actitud de voluntad para seguir al Señor. Y le dice la Biblia, y cuando hay un corazón duro está muy ligado también con el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, la obstinación, y eso nos lleva a querer ser igual a Dios o estar por encima de Dios, y no nos deja tener un corazón humilde. Y he ahí los problemas que tenemos. Y dice la Biblia que el hombre tuerce su camino y después le echa la culpa a Dios, dice Proverbios. Y el Señor dice, pero ¿yo qué culpa tengo? Si fueron sus decisiones. Y yo creo mucho lo que dice la palabra y le pido mucho a Dios que no maquillemos la palabra de Dios, porque es que el evangelio es sencillo. El evangelio dice, la Biblia dice, el que peque no peque más, punto, ya. Pero para salir de ese pecado montan un discurso y es que me pasa esto y es que no. Si usted fornica, pues no fornique más. Si usted roba, no robe más. Si usted es mentiroso, no mienta más. Si a usted le gusta hablar mal de otra persona, no hable más. ¿Hay que tiene el diablo que ver? Eso son nuestras decisiones. Ahora, cuando nosotros tomamos esas decisiones, ahí sí le abrimos una puerta grande al diablo. Y ahí sí entra él y trae cosas sobre nuestra vida. Pero a mí nadie me puede influenciar. Perdón, a mí sí me influencian, pero yo tomo la decisión. Porque yo también soy convencido de lo que habla la palabra. Nada puede ir en contra de mi voluntad, ni siquiera Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros con una libertad, con una conciencia, y por eso está libre albedrío. Y la gente dice, no, es que libre albedrío es para hacer lo que yo quiera. No, el libre albedrío es lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, yo coloco delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoja por dónde quiere ir. Coloco delante de ti la puerta estrecha y la puerta ancha. Decida por dónde quiere ir. Pero yo no lo voy a obligar. Y a veces queremos que el Señor nos obligue. El Señor no nos obliga, porque por eso dice Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta, Él llama, y dice, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré con Él y cenaremos juntos. Si no me abre la puerta, yo no entro. Y por eso el Señor no obliga a nadie. Y por eso el Señor nos da la capacidad de escoger, o lo sigo a Él o no lo sigo a Él, pero no saco excusas. Por eso no hay excusas para ser radical, no hay excusas para dejar el pasado, no hay excusas para ser diferente, no hay excusas para obedecer a Dios. Miren, no hay excusas para nada, no hay excusas para servirle a Dios. Ay, es que yo trabajo mucho y no me queda tiempo. Dios no llama a desocupados, Dios llama a gente ocupada, porque la Biblia dice que el que quiere más, se le delegará más. Y muchas veces, cuando critican los pastores, pues uno se queda callado porque eso es normal. Pero por ejemplo en el caso de nosotros que trabajamos, respondemos por la familia, por el ministerio, por la vida personal, muchas cosas, y tenemos que trabajar en el Señor para que todo sea un equilibrio. Y es fuerte, es duro, porque a veces se cansa uno, pero no hay excusas. Si el Señor lo llamó, no hay excusas. Si el Señor le dijo, haga esto, no hay excusas. Ahora, una excusa que es muy fuerte en este tiempo es que Dios es amor y Él sabe que, y consciente en el pecado. No, Dios llama pecado, pecado, y Dios llama que el que peca no puede ver a Dios.
y que el que peca va en contra de Dios y es considerado enemigo de Dios e hijo del diablo. Eso habla la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, el que no hace mi voluntad y el que peca contra mí es. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es pecar, porque la Biblia dice, el que conoce a Dios no peca, el que conoce a Dios no vuelve atrás, y por eso Pablo le decía a las iglesias, es que no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos para preservar el alma. Y lo está hablando un hombre que dice, he pasado por martirios, he pasado por cárceles, he pasado por naufragios, me han azotado, me han querido matar, y murió decapitado por Cristo. ¿Qué excusa hay para seguir a Jesús? Lo que pasa es que ahora en estos tiempos se quiere crear una generación frágil, débil, una generación que por todo se ofende, una generación que no le gusta que le digan las cosas. Y eso no solamente es en los jóvenes, es una generación que entró una potestad sobre las personas, que ahora todo les ofende, pero el evangelio es el evangelio y no se puede cambiar. Entonces, muchas veces nosotros no estamos viendo la gloria de Dios, como cuando los discípulos no vieron la multiplicación de los panes y los peces, porque aún seguimos con el corazón endurecido. Y queremos que el Señor haga milagros, cosas sobrenaturales, que los enfermos se sanen, que el mudo hable, que el ciego vea, que el cojo salte. Queremos una cantidad de cosas y el Señor dice, pero es que aún no lo entendéis porque tenéis el corazón endurecido. Entonces miren que aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Soy yo y son mis decisiones delante del Señor. Y las decisiones marcan un futuro de consecuencias buenas o consecuencias malas. Y por eso en la vida, y es bíblico, hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro aquí es lo que va a recibir allí. Y dice la Biblia, el que hierro mata, a hierro muere. Y si usted, un ejemplo, siembra plomo, no va a recibir un palo de mangos. Si usted roba, no va a recibir bendición. Si usted maldice, no va a recibir bendición. ¿Sí entienden? El evangelio es sencillo. ¿Por qué lo complicamos? Y eso es lo que hacían los fariseos. Complicaban el evangelio y la gente veía y decía, no, ¿para qué creer? Si hasta para entrar en la casa tengo que bañarme, tengo que limpiarme. Un proceso y unos rituales, mandamientos de hombres. Y Jesús les dijo, lo que entra no es lo que contamina, lo que sale de usted. Entonces, ¿cuántas cosas se ha perdido usted por sus malas decisiones? ¿Qué consecuencias está viviendo por sus malas decisiones? Lo que pasa es que no hay una conciencia de pecado para Dios. Nos da igual si pecamos o no pecamos. No hay un temor de Dios. Y cuando hay un temor de Dios, me lleva a mí, me mueve a mí en pos de humillarme delante de Él y decirle, Señor, quita esta dureza de corazón y enséñame a ser más como tú y menos como yo. Esta palabra de hoy es muy importante entenderla, porque nosotros no podemos espiritualizar todo. Que venimos a la iglesia y ya somos espiriflautas. Ya mejor dicho, todo es el diablo. Mire, el diablo sí, el diablo es el tentador, el que condena, es el príncipe de este mundo, hay guerra espiritual, pero él no puede ir en contra de su voluntad, él no lo puede obligar a usted a nada. Usted se deja llevar, él pone las cascaritas, él le va tirando las cascaritas y donde usted caiga, él dice, ya sé por dónde metérmele. Porque ni siquiera aún el diablo conoce, él no es omnisciente, no conoce ni siquiera sus pensamientos. Por eso la función del diablo es tirar cáscaras, tentar. Y si usted cae, pues él dice, ya sé por dónde, y se le mete. Pero él no lo obliga a usted a caer. Usted no va, lo que yo siempre digo, usted no va por la 25 bajando y, ay, pequé, Dios mío, perdóname. No, usted lo tuvo que haber pensado, usted lo tuvo que haber maquinado, llegó aquí y pecó. ¿Sí o no? Porque yo lo hice. Yo me aparté del Señor 3 años. Yo quise apartarme. Después el Señor me volvió a buscar. Yo quise volver. El Señor no me obligó. Yo quise volver. Entonces es una decisión. Y les voy a decir, porque es bíblico que ni siquiera el diablo puede obligarnos a hacer nada. Y vamos a buscar ahí Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, del cementerio, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados de los grillos, y nadie le podía dominar. O sea, veían a ese hombre, todo el mundo corra, porque
estaba reendemoniado. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Han escuchado alguna vez una persona endemoniada? Que grite y su voz es como si hablara doble y se engruesa y empieza y hablar así. Nadie se le podía acercar. Dice, dando voz en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Dice, y cuando vio pues, mire, cuando el endemoniado vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Quién lo pudo detener? Nadie, porque él se acercó libremente a Jesús. Dice, cuando vio a Jesús de lejos, lo vio y dijo, esta es mi oportunidad de quitarme esto, y fui y se arrodilló delante de Dios. Ni aun los demonios que tenía no le prohibieron acercarse a Jesús. Dice, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo, ahí se hablaron los demonios, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, me llamo Legión, porque somos muchos. O sea, una legión son más o menos como 6,000. Tenía 6,000 demonios, y ninguno de esos 6,000 demonios le impidió a él correr a Jesús y arrodillarse. Porque yo no creo que los demonios se quieran arrodillar. Yo no creo que los demonios quieran ser sacados y salir de los cuerpos. Se acercó a él, nadie le impidió. Esa fue la voluntad que tuvo en ese momento el endemoniado gadareno. Él se acercó a Jesús, se arrodilló y nadie se lo impidió. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y saliendo a ver qué era lo que había sucedido, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El hombre fue a contar lo que él inició y lo que Jesús terminó. Porque él fue, ¿no? Él tenía 6,000 demonios y ninguno lo obligó. Fue y se arrodilló delante del Señor y le dijo, Señor, quiero ser libre, ya, sáname. Y los demonios le dijeron, ay, no nos saques de aquí. Y Jesús le dijo, ay, no hagan tanto show, salgan. Y lo sacó por la autoridad que él tenía. Ahora entienden que ni siquiera los demonios me pueden obligar a mí. Son mis decisiones. Ahora, ¿qué decisión radical tiene que tomar usted para agradar a Dios? Porque estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, demasiado difíciles. Ustedes lo pueden ver. Si ustedes se documentan y ustedes ven noticias, no solo nacionales, sino otras noticias, y ustedes ven todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que está pasando en Colombia, todo lo que está sucediendo en Calarcá, en Medellín, todo lo que está sucediendo son tiempos difíciles. Y Dios necesita una iglesia que tome decisiones radicales por Él. Porque Dios no busca religiosos, Dios busca apasionados por Él. Él busca gente radical, gente que deje todo, no solo ciertas cositas. Te sigo, Jesús, y dejo esto, es que esto me gusta, no, aquí no te metas. No, el Señor dice, deje todo por mí, tome su cruz y sígame. Deje, el que ame más a padre, a madre, a esposo, a hijos, más que a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Si ven que el evangelio es claro, es sencillo, pero uno lo quiere complicar. Estamos en tiempos difíciles, pero la gloria de Dios se está manifestando. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y el Señor necesita que a donde sobreabunde la gracia estén los radicales de Él. Una iglesia aguerrida, una iglesia que no tenga por opción retroceder, una iglesia que ni siquiera tenga esa opción de volver atrás, una iglesia que no quiera ni siquiera recorrer ese pasado espantoso y volver allá, sino seguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, a correr la carrera de fe,
de la fe, a seguir en la batalla de la fe. Pero esto es una batalla y necesitamos entender en esta mañana que todavía hay mucho corazón endurecido. Y el Señor está haciendo mucho con Misión Herederos. Está abriendo otra sede. Ustedes saben qué es abrir una sede de Misión Herederos en Medellín. Ojalá ustedes algún día fueran a Medellín y vieran lo fuerte, lo espiritual tan fuerte que hay allí. Allí quieren de todo menos a Dios. La vez pasada que yo fui a una convención de los pastores de DOF, íbamos caminando, estábamos en toda una avenida, no me acuerdo cómo se llama, la 70 creo que es. Eso es una avenida y eso es de mucho turismo. Ahí es donde están todos los bares, los hoteles. Íbamos caminando nosotros y en la esquina colocaron un bar como de 3 pisos, inmenso, así como ese local de allí de la esquina, inmenso de 3 pisos, todo negro con rojo, a la entrada 2 gárgolas, demonios por todos lados y la gente entrando allá como si nada, un corazón endurecido. Y aquí donde está la gloria de Dios en Calarcá, donde oramos y se manifiesta el poder, no lo queremos entender, seguimos con el corazón duro. Entonces abrir una iglesia en Medellín, eso es un milagro, lo que Dios está haciendo allí. Van 20 personas, pero son 20 personas que están saliendo de todo eso y van a marcar la diferencia. Es entenderlo, es entender que ustedes hacen parte de esto. Pero muchas veces nos entretenemos con muchas cosas y no discernimos los tiempos. Estamos en tiempos muy difíciles y dice la Biblia que solo el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que esto es una carrera de altibajos, de luchas, donde vamos a encontrar muchas piedras, camino de espinos, tropiezos, muchas cosas. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a seguir en el camino? ¿Qué tan dispuestos estamos? Yo no quisiera volver atrás nunca jamás. Uy, no. El pasado es lo peor que puede haber. ¿Para qué volver atrás si de aquí en adelante Cristo tiene para mí una vida diferente? Seguir a Cristo requiere tomar decisiones radicales, punto. No consentir el pecado, no tener conmiseración con el pecado ni con el diablo. Si uno pierde amistades por seguir a Cristo, ¿será que una amistad de esas va a morir por mí? ¿Será que una persona de esas que me juzga y me dice que usted para qué va por allá y tal cosa va a morir por mí? ¿Me va a dar la vida eterna? No. Y no estoy diciendo que nos volvamos indiferentes a la gente y la rechacemos y ahorita nosotros somos los salvos y usted los pecadores, no. Pero estoy hablando de las decisiones que usted tiene que tomar por Cristo. Estoy hablando de las relaciones que usted tiene que cortar por Cristo. Estoy hablando de las decisiones radicales que usted tiene que decir, Señor, yo lo hago. Cuando yo mantenía en el barrio, en la esquina, la mayoría de ellos me miran feo, ya no me saludan. ¿Y yo qué puedo hacer? Oro por ellos, pero ellos siguen en la misma esquina. Otros están en la calle con el costal, otros ya los mataron, otros están en las cárceles de los amigos míos. Siguen igual. Yo decidí tomar el camino de la vida. No ha sido fácil, pero Dios me ha sustentado. Y dice la Biblia en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y hay que enfrentar temores, hay que enfrentar luchas, inseguridades, hay que formar el carácter, sí, pero todo eso hace parte del proceso. Entonces, ¿quieres ser de los que siguen a Cristo o de los que están ahí todavía en remojo o de los que no quieren seguir a Cristo? Son 3 decisiones que hay que tomar, ¿ya? No hay nada más, no maquillemos más el evangelio. Estamos en tiempos donde se maquilla el pecado para que la gente venga a la iglesia. No, pecado es pecado. Y si estoy pecando, vienen consecuencias. Y si estoy mal delante de Dios, no le puedo exigir, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, mire sus actitudes, mire usted pecando, ¿cómo le voy a bendecir? ¿Cómo le bendigo sus negocios? ¿Cómo le bendigo si usted depende del hombre, si usted no depende de mí? ¿Cómo le bendigo su vida si usted espera es la provisión por otro lado y no de mí? Pero queremos formar muchas cosas para decir, no, el Señor a mí no me bendice. No, el Señor bendice y dice la Biblia que al que honra, honra. Y si nosotros honramos al Señor, Él nos honra. Si nosotros seguimos al Señor, Él nos honra. Dice la Biblia que por qué nos preocupamos de lo que tenemos que comer, de lo que nos tenemos que vestir. Si Él alimenta a los pajaritos, si Él viste los lirios del campo, ¿por qué vamos a dudar? Entonces nos falta depender del Señor y tomar decisiones certeras por Cristo. Eso es el evangelio. Y me gusta mucho porque estudiando la historia del cristianismo,
Los primeros cristianos del siglo I, II y III daban la vida por Cristo. Los tiraban a los leones y se iban de cabeza contra los leones. Cómame porque me oyes por Cristo. Los quemaban vivos. Y dice que la gente lo que hacía era afirmarse en su fe y continuar. No salir corriendo al primer problema, a la primera caída, salir huyendo. No, los mataban. Tenían que tomar dos decisiones: o niega a Cristo o sigue a Cristo. Si niega a Cristo, hace parte de nosotros. Si sigue a Cristo, muere, usted y su familia. No estamos aquí, afortunadamente, viviendo esas situaciones, pero así era en el primer siglo. Hacían antorchas humanas, colgaban los cristianos en las calles, los amarraban y los quemaban. ¿Saben por qué empezó el circo romano? Con Nerón, por el odio a los cristianos. Este hombre loco dijo, fue y quemó una ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Ellos fueron los que la quemaron para matar, para masacrar a los cristianos. Por eso el último lugar que yo desearía en mi vida es a Roma, porque ellos fueron los que hicieron el mayor genocidio de los cristianos en la historia. Pero los cristianos iban y morían. Y dice que un hombre de ellos estaba delante de los que lo iban a matar y allá estaba el fuego, las llamas, y él miró al cielo, alzó sus manos y le dijo, Señor, si tengo que morir quemado, lo hago con gusto por ti. Se metió a las llamas, porque él sabía que el dolor era momentico, pero iba a estar en la gloria eterna con él. Y yo me imagino ese hombre caminando y viendo a Jesús a lo lejos, con las marcas en las manos, viendo a Pablo que lo decapitaron con las marcas en las manos, llegando al cielo y recibiéndolo, diciéndole, hijo, fuiste tan fiel en la tierra, entra en el reposo de tu Señor. Eso es el evangelio, es dar la vida por Cristo, es entregarle mi vida, no seguir sacando tantas excusas para seguirlo. No saque excusas. Es que no tengo tiempo, es que no, todos tenemos tiempo, todos tenemos tiempo. Lo dice un hombre, un actor, Arnold Schwarzenegger, no sé cómo se pronuncia, no es cristiano, y él dice, a mí me da rabia las personas que dicen que no tienen tiempo, porque cuando yo era joven y no tenía que comer, iba al gimnasio, se volvió fisiculturista, estudiaba en la tarde y en la noche tenía clases de actuación. ¿Y quién es? Es un hombre famoso. No lo tomo como referencia, es como un ejemplo. Lo dice una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora nosotros que tenemos a Cristo, que nos da la capacidad de hacer muchas cosas. Entonces que en esta mañana usted pueda dar todo por Cristo. Porque si usted le pasan este vaso con agua y le dicen el 99% es agua y el 1% tiene chichi de rata, tómesela, ¿usted se la tomaría? Usted dice, uy, no, ¿cómo se le ocurre? Jesús dio el 100%. ¿Por qué no le damos el 100% a Él? ¿Por qué le damos el 50, el 40, el 60, el 99,99? Pero no le damos el 100% a Él. Si es que Él lo dio todo. Cuando Él murió en la cruz, vimos hace 8 días con Anita el poder de la resurrección, con lo que Él hizo por nosotros. Eso es la máxima expresión de amor. Entonces necesitamos entender eso, iglesia. Mire, el Señor no necesita multitudes, el Señor necesita gente radical. Con uno que se levante, se transforman todas las cosas. Con uno que le crea a Dios, muchas cosas van a ser diferentes. Amén. Necesitamos seguir a Cristo como debe de ser. Volver a la iglesia de los primeros 3 siglos. La iglesia que daba todo por Cristo, la iglesia perseguida, la iglesia que tenía que refugiarse y predicaban el evangelio y crecían y más se convertían. Hasta el punto que llegó Roma y dijo, no, ya no podemos más con ellos, tenemos que hacer un convenio porque se multiplican los cristianos. Eso fue lo que pasó.